Ya está suficiente. Listo, ya está suficiente. ¿No hay nadie? Pues a empezar igualmente. A ver, ¿cómo podría empezar esta canción? Podría tener como, en vez de un tempo que el que está asignado por este lado, podría hacerlo sí, a dos tempos, tengo pensado. La canción como tal se va a llamar Gatadora, como Gata y Grabadora, es una mezcla. Y por ahora, como lo he pensado, es un tempo lento, como cuando un gato duerme, por ejemplo, está tranquilo, y cuando los gatos se ponen juguetones, que incluso se ponen hasta agresivos. Ahí va a estar un tempo rápido. Así que voy a hacer eso. Primero, dos tempos distintos, o sea, como distintas velocidades. Vamos a hacerlo ahora. Creo una automatización, es esta cosa de acá. Y de una vamos a crear los dos tempos y activar el metrónomo. Ok, esta es la parte lenta y aquí la parte rápida. Ay, Dios mío, creo que cometí una embarrada. Ya tenía un proyecto para este directo en específico, pero vamos a hacerlo otra vez. Aquí es distinto porque aquí tengo unos samples cargados específicamente para esta canción. Sí, para esta ocasión. 3 samples distintos. Todavía no les voy a tocar. Está como desafinadito. Entonces eso no es un do. Eso no es un do de aquí. Me están desafinando esta vaina. Uy, Crashito, hola. Hola, ¿cómo vas? No lo he fijado. Literal, es un estado solitario. ¿Cómo vas? Por ahora no hemos avanzado pues nada de canción, pero hay que hacerle. What the fuck. Uy, buenas láser, ¿cómo vas? ¿Está melancólico? Me gusta, pero quiero ver qué puede hacer con un bajo. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora. Sí, me gusta. Ahora buscaremos como un kick y un snare, o sea, kick y snare como bombo, batería como más calmados para acompañar. Sí, la verdad yo no sé mucho la música normal, yo también compongo, pero me gusta más los chiptune. Parece parecido, pero es diferente a todo lo que puedes hacer en la normal, ¿no? Música es música, la música tiene acordes, tiene ritmo, tiene cierto sentido. Pues sí, tiene sus características que es lo que hace que uno distinga una cosa de la otra. Aunque yo no lo llamaría más como música normal, sino más como música popular. Sí, más como música popular, porque al fin de cuentas es lo que define pues lo que escucha la gente en general. Y el chiptune es prácticamente algo de nicho, siendo que mucha gente no lo ve con tan buenos ojos, o lo ve más bien raro. Pero bueno, la música es muy diversa y se pueden aprovechar muchas herramientas de ellas, incluso si hace parte de una música no tan conocida. Si uno hace el acercamiento, puede que llegue a ser usada la música popular. ¿Cómo suena? Pero sí, tengo mucho esto y acostumbrarse a este tipo de cosas como los trackers se demora el resto de tiempo, componer sus sonidos, los volúmenes, los arpegios, el pitch, como la diferenciación de cada onda. Aquí está la onda triangular, ahí haciendo lo suyo, un poco bajo. Y aquí el que hace como el ukelele. Sí, claro.
ya uno empieza a dominar las cosas y ya empieza a sonar a lo que uno quiere. Ahora sí falta la canción que después nos quedamos pegados aquí, no hacemos nada. De vuelta a la canción, ahora sí, vamos a... Ahora sí. Entonces iba a buscar un kick y un snare de los tranquilos, de los pasivos. Y ahora voy a usar un sample, por fin. Para este proyecto en específico, tengo samples. Uno es este que he usado en todos los directos. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones. Sé que es un aviso de se busca de un narcotraficante de hace 30 años, pero la cuestión por qué elegí este audio es este sonidito. Y créeme, ese sonidito solo tiene muchos usos. Es más, la estática que tiene de fondo creo que me puede servir. También tengo este, que es como de un gato. Y otro, un cumbión. Voy a ver qué puedo hacer yo. Ya que estamos en diciembre, tenemos que usar un sample que vaya con la ocasión. Es muy random, sí, pero esto es el hacer música, buscar cosas de las formas menos convencionales. Más abajo, más abajito, por favor. Ahí. Uy, aquí puede ser la parte rápida ahí. El piano es fundamental acá. Dice John Hyde. Cortámoslo. Voy a ver cómo hace esa transición entre la parte calmada y la parte... Me sirve. Está alegre. Vamos a cortar un mañaú. Casi todos los míos de ahí son iguales. Ok. Interesante. Se puede... ¡Uy, qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto que fue eso! Cumbia Screamer. Sí. Esto me asustó hace rato. A ver, le hice unos cortes ahí rapiditos. A ver, ¿qué sample me sale acá solo por curiosidad? No creo que quede en la versión final, pero... Pero igual está desorganizado. Y ahí darle el estado maniacote.
Sol, solecito, caliéntame un poquito, quito, 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 quito. Si le metemos acá. Vamos a meterle así un filtro bien chimba. Un filtrazo, un filtrongo. Aquí creo que puedo cambiar algo. Entonces, pim, pi, pim, pi. Eso. No, ya sé qué usar. Ahí puede ser. Vamos a buscar otra vez ese sonido. Al Pablo Emilio Escobar Gaviria otra vez. Y luego, después de ahí, volver a poner esta parte. Uy, Dios mío, está quedando hermoso. Dice, ¿sí está quedando chido la música? Sí. No, es que esta música me está quedando rarísimo. Pero es que es curioso porque suena bien a la vez. Ahí va. Sí, ya acabamos. Por fin. Ya va para 5 horas el directo. Ya acabamos. Exportamos. En serio extrañaba hacer este tipo de directos. Hacer la música aquí en vivo, en directo. Aquí haciéndola prácticamente todo improvisado. Y pues que terminara con un buen resultado. Va 59, 60 ya va cogiendo cierto despegue, ya va ahora 61, va el genio del fútbol mundial, 62, va muy veloz, 62, 63, vamos por el 64, papá, vamos por el 64, tú puedes, 64, eso, coge ventaja, agarrando ventaja, viene, 65, eso, bien. Va paciente, eso, 98. Perdónme por poner música, pero es la única forma de poner emocionante un contador de renderizado. En serio, es muy difícil. ¡Uy, 100! 24 más y ya vamos a la final. Ganamos la final. A ver, 124 menos 5, eso sería 119. Vamos a empezar a contar en regresiva cuando lleguemos a 119. Ya falta poco. 5, 4, 3. Bien, van 3. Ya casi, tranquilo, no te apures. 2. Ya estás en la intriga el computador, estás en la intriga ya. 1. Ahí va 1. 0. Feliz año, muchachos, feliz año.
Por fin puedo cargar esta porquería, por fin. No saben qué tan feliz estoy de que por fin se pudiera cargar eso. No saben qué tan alegre estoy. Muchas gracias por todo. Nos vemos en lo próximo que yo suba. O en el próximo directo que haga música de pronto el siguiente año. Hasta la próxima.